Continuamos con esta entrevista con la doctora Rita Alexandra Rojas. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, es jefa de infectología del Hospital General Plaza de la Salud, médico internista e infectóloga. Doctora, volviendo al tema de las estadísticas, también pues sigue siendo preocupante el hecho de que tengamos 50%, más del 50% de las unidades de terapias intensivas pues ocupadas y bueno, eso pues es algo que reiteramos, uno siempre lo ve como posible incremento de las muertes. ¿Eso es tan así? Bueno, una cosa muy importante que qué bueno que el gobierno ha invertido en abrir nuevas unidades, pero ojo con esas unidades, porque cuando se habla de habilitación, las personas han llegado a pensar que es la cama. Habilitar un lugar implica el personal Claro. médico y paramédico que labora en esos centros. Entonces, yo me pregunto, si somos los mismos médicos que estamos en un lugar y en el otro, tenemos la capacidad de seguir abriendo, de seguir habilitando camas. ¿Van a ser manejadas por quién? Entonces, no nos podemos centrar en el mero hecho de que sí hay camas todavía. O sea, ¿quién está manejando esos lugares, esos centros? Yo quisiera, si fuera a mí que me toca, por supuesto, o a uno de mis familiares que lo manejaran, que se han manejado en esas unidades donde han tenido más experiencia, Claro. porque definitivamente que la experiencia es muy importante en el manejo. No es lo mismo cuando nosotros empezamos el año pasado a manejar los pacientes que ahora. La información ha cambiado muchísimo. ¿Cuántos errores hemos cometido? El mundo, ¿eh? No, claro, el mundo, por supuesto. No solamente hablo de la República Dominicana, porque nosotros hemos tenido que ir adaptando los protocolos de manejo y se han hecho yo no sé cuántos protocolos, nosotros hemos participado como sociedad. Entonces es importante que se tenga en cuenta que no es solamente el espacio, la cama de intensivo, es quienes estamos manejando esas unidades de terapia intensiva. Por ejemplo, a uno le gustaría que esté un intensivista, un internista, un infectólogo, esa gente, pero bueno, hay tantos profesionales para ir abriendo unidades. Bueno, pues claro que no, por más que nosotros querramos, no hay suficiente médicos para seguir abriendo unidades, por lo menos unidades de calidad, porque no es tener un ventilador, es saber manejar cuándo llevar ese paciente a ventilación, cuando un paciente tiene criterio para una diálisis, cuando un paciente tiene criterio para una terapia específica. Entonces es importante que eso se valore también. Cómo no, cómo no. De manera que no, a veces se cree que anunciar y quizás en términos de la población se siente satisfacción y el gobierno políticamente pues lo presenta como un logro de que, o cualquier gobierno, no sé, sino porque todos los presidentes del mundo y todos los gobiernos estamos disponiendo de más apertura de unidades de cuidados intensivos y a veces es, si no la unidad, sino el personal y los equipos. Claro que sí. Una cosa importante es que muchas veces los médicos somos tildados de que en esta pandemia nos estamos lucrando. Y yo me río muchísimo porque yo digo, al pueblo se le ha olvidado de que nosotros tenemos familias y que nuestras familias están perdiendo los negocios, perdiendo los trabajos, de que nosotros vamos al supermercado, que vemos que la comida está subiendo, que estamos ganando menos dinero, que nosotros estamos expuestos, que muchos se han enfermado, que han estado de licencia, o sea, Y hasta se han muerto. por supuesto que es lo peor. Entonces, no es tan simple como, y no es que no nos duele, claro que nosotros estamos conscientes de que la parte económica es importante, pero desde el momento donde nosotros ponemos en primer lugar la parte económica antes que la salud, la cosa no puede estar bien. Igual la educación. Nosotros creemos que es importante que se escuche, así como se han escuchado los dueños de gimnasio,
los dueños, las iglesias se han escuchado, los dueños de restaurantes, ¿por qué no escuchan ahora a los padres y a los que profesores? ese es un tema que voy para allá con usted, pero voy con esta parte económica porque lo que he recibido quejas de algunos amigos me dicen, mira, tuve mi padre o tuve mi esposa o tuve un hermano internado en uno de los grandes centros y además de lo que tenía buen seguro, he pagado cerca de $1.000.000, o he pagado más de 1.000.000, o he pagado... ¿por qué? ¿Por qué eso? Mire, la verdad que hay que ver dónde se han atendido, porque la atención por COVID prácticamente es 100%. Hay pruebas que no están en el catálogo básico, por ejemplo, yo le pudiera decir un panel donde busca múltiples enfermedades bacterianas y virales al mismo tiempo, que cuesta alrededor de 12,000, 15,000 pesos. Eso, por ejemplo, no está en el catálogo, pero uno hace uno. Tal vez una prueba que se llama procalcitonina, que mide el nivel, la posibilidad de que una persona fallezca por una infección, eso cuesta 2,000 pesos y uno puede hacer 3, 4 en un ingreso. Pero 1 millón de pesos me parece una suma muy exagerada cuando se supone que la mayoría de nosotros tiene un seguro, porque si trabaja, cotiza, y si cotiza, pues por supuesto que tiene su seguro médico. Claro. Entonces, tal vez también no confiamos en esos lugares donde sí podemos utilizar nuestro seguro médico y prefieren una atención privada, tal vez por eso, porque en la institución donde ya usted lo ha mencionado muchas veces que yo laboro, yo sé que no, a nivel con su seguro, no tiene que pagar una cuenta de 1 millón de pesos. Entonces, Hay que pagar sus cositas. sí, pero 1 millón de pesos me parece una cifra muy exagerada. Bueno, si es privado, por supuesto, porque si es privado y no tiene seguros y está en en un ventilador por un mes, pues sí, claro que sí, que es una cuenta que va a ser astronómica, ¿Cómo no? probablemente. Mire, hablemos del tema de la vacuna. Está la discusión de que, bueno, si AstraZeneca es buena, de si Pfizer es la mejor, de si la rusa, de si la china. Y entonces, un poco, que usted como una profesional, ¿qué piensa sobre este proceso? Bueno, me parece buenísima la pregunta de que utilizara la palabra de que esta es buena y la otra no es buena, la comparación. Es muy importante que el pueblo entienda que todas las vacunas que hay hasta el momento aprobadas, que tienen estudios clínicos, son buenas todas. ¿Por qué? Porque brindan un porcentaje de inmunidad aceptable. Por ejemplo, si yo le digo a usted que la vacuna que nosotros se nos administran todos los años de influenza no tiene una eficacia de un 90%, tiene una eficacia 50, 60%. Así es. Entonces, si nosotros hablamos de que una vacuna de COVID tiene una eficacia de un 70 hasta un 95%, pues por supuesto todas las vacunas son buenas. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la vacuna? Que anden anticuerpos es la respuesta que le da el cuerpo a eso extraño que entra, que se llama antígeno, que en este caso es el virus. Si nosotros logramos que a nivel nacional, a nivel de país, el 70-80% de los pacientes tengan esos anticuerpos, pues entonces estamos hablando de que va a haber inmunidad y que vamos a poder defendernos, inmunidad de rebaño se llama, Sí. vamos a poder enfrentar esta enfermedad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Doctora, el debate está, si ha habido reuniones inclusive de las autoridades del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública, si podemos tener una presencia o semipresencia, sobre todo de los chicos, no sé, en las universidades. Ahora como está la pandemia y al momento que hemos llegado y usted que está en el día a día bregando con el COVID,
¿qué usted recomendaría si el gobierno le dijera, yo necesito una opinión? ¿Cuál sería su recomendación? Que para los niños menores de 12 años sí se valore la clase semipresencial. Que claro, pautado con protocolos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos ejemplos ya. Esto no es, la gente tiene mucho miedo, dice, pero claro, porque si los mayores, los profesores, que son los niños, no le va a pasar nada. No, no es por eso. No es porque los niños son menos afectados y que no le va a pasar nada. Y entonces el miedo sería por los profesores. Hay estudios y están publicados y que yo los invito a que lo lean. Por ejemplo, el CDC mostraba hace 2 semanas más o menos en una revista que tiene de morbilidad unos estudios en unos pueblos de Estados Unidos donde se hizo la gente, los niños lo dejaron que fuera a la clase. Por ejemplo, hay uno de Wisconsin donde son casi 5.000 personas, entre maestros y niños, menos de 12 años. Se le puso a los niños mascarillas, a los profesores y los niños más de 6 pies, uso de alcohol en gel, lavado de mano, etcétera. Y solamente entre el staff y los niños, solamente hay 7 personas de casi 5.000. Entonces, ¿cómo es posible? Es insignificante prácticamente. Entonces, eso es bueno que las autoridades lo conozcan, las autoridades sobre todo de educación en este caso. Sobre todo el Ministerio de Salud Pública, que es quien lleva la voz cantante, porque el Ministerio de Salud Pública dice todavía, y Educación lo que ha dicho es, hago lo que me diga el Ministerio de Salud Pública. Bueno, la verdad entonces que debe de haber un mejor acercamiento, porque de manera personal debo de admitir que en mi misma sociedad hay algunas divisiones, hay personas que difieren un poco de lo que yo estoy diciendo, pero independientemente de eso, la información está. La información está ahí y solamente ¿Y usted favorecería que a los menores de 12 con las medidas sanitarias y el protocolo puedan tener una educación semipresencial? Sí, y claro, con protocolo, siempre Claro. con burbujas, no juntándose las clases, tomando una serie de cosas en cuenta. Y con sí. Por supuesto, con mascarilla. El reporte de Wisconsin, por ejemplo, se habla de un más de 92% de uso de mascarilla, que la gente dice, los niños no entienden. Los niños sí entienden, sí, porque claro. De hecho en mi casa solamente hay un niño, que es un sobrinito de 3 años, y él entiende cuando él tiene que usar la mascarilla, claro. Y no hay que obligarlo ni pelearlo, él se deja su mascarilla Al contrario, como que para ellos es una cuestión tan novedosa que como ven a la gente adulta también se la pone, sí. Sí, sí. Bueno, volviendo, doctora, y esta pregunta la hago y cada vez que llega un profesional de su categoría. Yo hace mucho, el año pasado, entrevisté a 3 intensivistas y me dijeron que en ese tiempo de cada 10 personas que llegaban a unidad de terapias intensivas, 6 fallecían. ¿Esas estadísticas han mejorado? Bueno, a ver, las estadísticas a nivel global, si la mortalidad anda por debajo de un 40%, no es mala, porque a nivel global hablamos de un 40%. Sobre todo, los factores de riesgo juegan un papel muy importante, y la edad. A mayor comorbilidad, o sea, se va sumando, y cada década de la vida también es un factor de riesgo muy importante. Por eso las personas que tienen más de 80 años, por supuesto, tienen mayor posibilidad. En el país y en el mundo ya la mortalidad ha ido cambiando. Ahora también ya tenemos drogas estudiadas que ayudan, por ejemplo la dexametasona, los esteroides, está probado de que sí, un antiviral, Remdesivir también. Entonces hay drogas que sí, que han ayudado. También ahora el uso de mascarillas de alto flujo, un sinnúmero de
de medidas que no necesariamente son farmacológicas, hemos ido aprendiendo de que tienen utilidad. La misma vitamina D, o sea, hay otras cosas que sí podemos hacer para impactar lo que es la mortalidad. Y se está haciendo en el país y en el mundo, por supuesto, porque nadie quiere que un paciente fallezca y sobre todo cuando es uno el que lo está atendiendo. ¿Cómo no? Finalmente, el cansancio es tanto físico como emocional de ustedes, la gente que están en la primera línea de batalla, es o sea, cada noche que salen, cada tarde que se retiran y bueno, se levantan al otro día y saben que van con el mismo drama. eh, ¿Qué tan, qué tan pues ya cansados se podría decir se encuentran? Bueno, estamos muy cansados y algo que tal vez no se ve en otros países, que lamentablemente para nosotros es una realidad, es que el trabajo no termina cuando uno sale de la institución. ¿Por qué? Porque en este país los pacientes nosotros le damos nuestros números de teléfono. Eso, por ejemplo, tengo colegas en Europa o en Centroamérica, en Costa Rica, que me dicen, ¿cómo? Que los pacientes manejan, ustedes le dan los teléfonos a los pacientes. Sí, nosotros sí. Entonces, el trabajo no termina cuando Eso es termina. verdad. Además de que el trabajo físico, nosotros tenemos que estudiar, porque esta enfermedad ha hecho que uno estudie. Claro. Entonces, también está el trabajo de la casa, que uno sigue viviendo, la familia, las responsabilidades. Entonces, pues por supuesto es un momento muy difícil, estamos todos muy cansados y nosotros necesitamos que nos apoyen en pensar si es necesario salir, si de verdad es necesario salir. Esto es un empujoncito en este Claro. maratón, en la parte final, donde nosotros le invitamos a todos ustedes a que de verdad nos ayuden a ayudarlos. Claro, claro. Y también el temor de me infecto yo, bueno, eso es un riesgo que los médicos siempre tienen, pero en este caso tan contagioso a mi familia, si puedo ir a dar el abrazo, si me desinfecté totalmente, porque me imagino que ustedes obviamente porque es otro drama también frente a los pacientes, cómo se transforman para cuando un paciente está ingresado. Aquí, como usted dice, hay una relación bastante personal entre médicos y pacientes y bueno, ¿cómo está usted? Y esto, y le ponen la mano, pero cuando ya esto ni siquiera se pueden ver la cara, todo eso es una situación, me imagino, y ya para ustedes terminar y salir y decir, bueno, me desinfecté también, no estaré contagiado, entonces para mi familia es otro drama, me Claro, imagino. definitivamente es otro drama, sobre todo con los adultos mayores, porque uno, tal vez con la misma generación de uno, los más Sí, jóvenes, es menos temor, pero cuando yo voy a la casa de mis padres, pues por supuesto no ya muchas reuniones en la galería, en el patio, y no muchas ni tanto, porque uno no se quita la mascarilla, no comemos juntos en una mesa. Tenemos un año prácticamente que todo ha sido a distancia, a pesar de uno ir, claro que vamos, pero y en el caso suyo, su padre es médico. sí, mi padre es médico y de verdad, él es el primero que busca su mascarilla. Ya, ok, Cuando nosotros llegamos o cuando yo llego, ok, uno trata de mantener la distancia. Entonces es triste para uno también porque nosotros somos seres afectivos, claro, necesitamos, y más cuando uno es latino, ¿verdad? Necesita los sí. abrazos, los besos, pero hasta eso uno ha tenido que recogerse. Entonces, es algo para pensar, de verdad. Y sobre todo este drama de esa transformación, ¿verdad? Eh, Ponerse esto, que los guantes, que esto, que cubrirse todo, es también una Mire, aparatosidad es que, tan real que la gente pensaría hasta para ir al baño, porque uno después que se pone una ropa de esta y uno sabe que un sud
cuesta 2.000, un kimono de eso cuesta 2.000 pesos, por ejemplo, y que una mascarilla de la que uno utiliza cuesta 300 pesos y que los lentes cuestan 300 pesos, uno va sumando y la verdad que uno dice, no, no puedo ir al baño porque también es limitado el equipo. Entonces, hasta eso, comer, nosotros no hemos vuelto, antes uno llegaba al hospital, se tomaba un cafecito en intensivo, volvía y se tomaba otro cafecito en otra estación, en las oficinas administrativas, no médicas, ya no, ya nosotros no podemos estar tomando cafecito porque nadie se quiere quitar la mascarilla delante de la otra persona. Y la cabeza le suda y todo le suda porque hace calor, esto es un país tropical. Claro. Entonces, es difícil, la verdad que No? sí. Usted ya finalmente en los años que tiene, usted es bastante jovencita todavía, pero en los años que tiene de ejercicio es todo lo más dramático que ha vivido en su carrera. Sí, por supuesto que sí. Nunca me imaginé. Yo pensaba cuando chikungunya, recuerdo Ujú. que fue como una medicina de guerra, pues yo Sí. recuerdo en la clínica de mi papá, Ujú. que queda en un sector popular, Sí. yo recuerdo cuando yo entraba a la Podemos emergencia, decir los centros médicos Luperón, en el ensanche Luperón. cuando yo, Ahí hay buenos precios. cuando yo entraba a la clínica, yo veía la gente sentada así como si fuera en las sillas y todo el mundo trabajando. Ahí yo creo que los ginecólogos, los ortopedas, todo el mundo ayudaba en ese momento. Y yo pensaba en ese momento que eso era grande, algo grande. Con cólera me dio muchísimo miedo también. La unidad de cólera, en ese momento yo trabajaba en el Marcelino y recuerdo esa unidad de cólera y los pacientes, la deshidratación y ponerle tanto líquido a un paciente mayor y pensar que tal vez podía acabar con la vida de ese paciente, pensaba que eso era también algo muy grande. Pero esto llegó y nos recolocó todo, cambió el rumbo de todo lo que uno tenía aprendido. Tengo que decir que esta no es muchas personas han sobrevivido a la gripe española, desde el 1918 vienen pasando otras pandemias y que inclusive se ha manejado prácticamente también con mascarilla, con Sí. lavado de manos, con distanciamiento. Entonces, si la humanidad sobrevivió a esa pandemia, yo pienso que tenemos que tener la esperanza de que también nosotros vamos a sobrevivir esta y que esto tiene que ser una lección de que tenemos que invertir en lo que es la educación, en lo que es la salud, Claro. porque definitivamente ya esto es lo más importante. Hay ropa en el closet que tengo un año que no me pongo, que ya sé que no necesito todo lo que tengo para vivir. Sin embargo, las personas que siempre han estado a mi alrededor sí las necesito y lamentablemente algunas no puedo compartir como compartía antes. Entonces lo más importante siempre será la vida humana. La vida y la salud. Así Sí. es. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto ha sido como además de entrevista, un testimonio de vida de alguien que ha estado pues en el frente de batalla contra esta pandemia y creo que la lección más importante que nos ha dado, sobre todo en estos momentos en que la luz sí está al final del túnel, es que tratemos de llegar a esa luz en este túnel sano y salvo, ayudando a esta gente que pues hacen de tripa corazón, como se dice popularmente, para salvar vidas. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es respetar un poco. Y con tres cosas: distanciamiento, uso de mascarillas si estamos en las calles, distanciamiento, higiene constante, sobre todo lavado de las manos. Y bueno, esa es la diferencia entre la vida y la muerte, tanto de uno como de su ser querido o de un tercero que no tiene culpa de que usted se porte mal. Creo que es así, ¿verdad? Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.